Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Por Eduardo Galeano, parte 71. También en Cuba se ha multiplicado la violencia callejera y ha florecido la labor más vieja del mundo. Desde que se desmoronaron los aliados de Europa del Este y desde que el dólar se convirtió en la moneda dominante en la isla. Durante 40 años, Cuba ha sido tratada como la leprosa de América por el delito de haber creado la sociedad más solidaria y menos injusta de la región. En estos últimos años, esa sociedad ha perdido en gran medida su base material de apoyo, la economía se ha descalabrado, la invasión del turismo ha trastornado la vida cotidiana de la gente, el trabajo ha perdido valor y los traidores de ayer se han convertido en los traidólares de hoy. A pesar de esos recientes pesares, sigue en pie algunas conquistas de la revolución que hasta sus más acérrimos enemigos reconocen, sobre todo en educación y salud. La mortalidad infantil, por ejemplo, se ha reducido a tal punto que en toda Cuba muere en promedio la mitad de los niños que mueren en la ciudad de Washington. Y Fidel Castro sigue siendo o fue el gobernante que más canta a las 40 a los mandones del mundo y el que más machaconamente insistió en la necesidad de que los mandados se unan. Como me dijo un amigo recién llegado de la isla, les falta de todo, eso sí, dignidad les sobra, como por hacer transfusión. Acotación, leído en los muros de las ciudades. Me gusta tanto la noche que al día le pondría un toldo. Si la cigarra no trabaja, pero la hormiga no puede cantar. Mi abuela dijo no a la droga y se murió. La vida es una enfermedad que se cura sola. Esta fábrica fuma pájaros. Mi papá miente como si fuera político. Basta de hechos, queremos promesas. La esperanza es lo último que se perdió. No hemos sido consultados para venir al mundo, pero exigimos que nos consulten para vivir en él. Hay un país distinto en algún lugar. Pero la crisis de Cuba y su trágica soledad han desnudado las limitaciones de la verticalidad del poder, que sigue teniendo la mala costumbre de creer que los hechos no existen si la prensa oficial no los menciona. Los 9 presidentes de los Estados Unidos que sucesivamente han condenado a grito pelado la falta de democracia en Cuba, la democracia al estilo USA, no han hecho más que denunciar las consecuencias de sus propios actos. Fue por obra de la agresión incesante y del largo bloqueo implacable que la revolución cubana se militarizó cada vez más y terminó por adoptar un modelo de poder que no era su proyecto original. La omnipotencia del Estado, que empezó siendo la respuesta a la omnipotencia del mercado, ha terminado por traducirse en impotencia burocrática. La revolución quería multiplicarse, transformándose, y ha generado una burocracia que se reproduce repitiéndose. A esta altura, el bloqueo de adentro, el bloqueo autoritario, está resultando tan enemigo como el bloqueo imperial de afuera, contra la energía creadora que la revolución contiene. Son muchos los ciudadanos que pierden la opinión por falta de uso. Pero otros hay que no tienen miedo de decir y tienen ganas de hacer, y por su aliento sigue Cuba viva y coleando. Ellos prueban que las contradicciones son el pulso de la historia. Más que les pese a quienes los confunden con herejías o con molestias de que la vida plantea los planes.
Durante una buena parte del siglo XX, la existencia del bloque del Este, el llamado socialismo real, favoreció las aventuras de independencia de algunos países, que quisieron sacar la pata de la trampa de la División Internacional de Trabajo. Pero los estados socialistas del este de Europa tenían mucho de estados y poco o nada de socialistas. Cuando ocurrió la caída, fuimos todos invitados a los funerales del socialismo. Los enterradores se habían equivocado de difunto. En nombre de la justicia, ese presunto socialismo había sacrificado la libertad. Reveladora simetría. En nombre de la libertad, el capitalismo sacrifica la justicia cada día. Estamos todos obligados a arrodillarnos ante uno de los dos altares. Quienes creemos que la injusticia no es nuestro destino inevitable, no tenemos por qué reconocernos en el despotismo de una minoría negadora de la libertad que no rendía cuentas a nadie, que trataba al pueblo como menor edad y que confundía la unidad con la unanimidad y a la diversidad con traición. Aquel poder petrificado estaba divorciado de la gente. Acotación. La otra globalización. El acuerdo multilateral de inversiones, nuevas reglas para liberar la circulación del dinero en el mundo, se daba por hecho a principios del 98. Los países más desarrollados habían negociado el acuerdo en secreto y se disponían a imponerlo a los demás países y a la poca soberanía que les quedaba. Pero la sociedad civil rompió el secreto. A través de la red de Internet, las organizaciones alternativas pudieron encender rápidamente las luces rojas de la alarma en escala universal y ejercieron eficaz presión sobre los gobiernos. El acuerdo murió en el huevo. Eso explica, quizá, la facilidad con que se derrumbó sin pena ni gloria y la rapidez con que se impuso el poder nuevo. Con los mismos personajes, los burócratas pegaron un salto de circo y de buenas a primeras se convirtieron en empresarios exitosos y capos mafiosos. Moscú tiene ahora el doble de casinos que Las Vegas, mientras los salarios caen a la mitad y en las calles la delincuencia crece como los hongos después de la lluvia. Estos son tiempos de trágica y quizá también saludable crisis de las certezas. Crisis de los que creyeron en estados que decían ser de todos, pero eran de pocos, y terminaron siendo de nadie. Crisis de los que creyeron en las fórmulas mágicas de la lucha armada. Crisis de los que creyeron en la vía electoral, desde partidos que pasaron por la palabra ardiente a los discursos bajos de sal. Partidos que empezaron prometiendo combatir el sistema y terminaron administrándolo. Son muchos los que piden disculpas por haber creído que se podía conquistar el cielo. Son muchos los que fervorosamente se dedican a la borratina de sus propias huellas y se bajan de la esperanza como si la esperanza fuera un caballo cansado. Fin de siglo, fin de milenio, fin del mundo. ¿Cuántos aires no envenenados nos quedan todavía? ¿Cuántas tierras no arrasadas? ¿Cuántas aguas no muertas? ¿Cuántas almas no enfermas? En su versión hebrea, la palabra enfermo significa sin proyecto. Y esta es la más grave enfermedad entre las muchas pestes de estos tiempos. Pero alguien, quién sabe quién, escribió al pasar en un muro de la ciudad de Bogotá: dejemos el pesimismo para tiempos mejores. En lengua castellana decimos: cuando se nos ocurre decir que tenemos esperanzas, abrigamos esperanzas.